Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a leer el famoso pasaje de la Simploqué de El Sofista de Platón. Bien, en primer lugar decir que no voy a hablar de Platón porque ya todo el mundo lo conoce, y hay que decir que la obra del Sofista pues es una obra de madurez de Platón, es decir, del Platón ya entrado en edad, que la obra del sofista junto con la del político forman una especie de tríada con una tercera obra de la cual hay diversas hipótesis, entre ellas que nunca fue escrita y en segundo lugar que se perdió. Bien, esta tercera obra, junto con el sofista y el político, que se titularía El filósofo, que es, digamos, la obra crucial, nunca encontrada, quién sabe si nunca escrita, sobre el pensamiento filosófico, que debía de ser la obra que definiese lo que es la filosofía y en qué consiste en ser filósofo, pues como ya digo, no existe o se perdió. ¿Por qué sabemos que existe entonces, no? Bueno, pues porque Platón hace referencia a ella en la obra. Es decir, habla de que tiene que definir tres personajes, que son el sofista, el político y el filósofo, y que los hará en distintas obras. Entonces no lo sabemos. Entonces eso simplemente como curiosidad. Bien, entonces vamos a leer el sofista. El sofista, desde mi punto de vista, es el diálogo más difícil, genialmente difícil, absurdamente complicado y por eso absolutamente genial, por supuesto, del pensamiento de Platón. Yo creo que está al mismo nivel que el Parménides. Para mí el Parménides y el sofista tienen un cariz especial en cuanto a la dificultad. Es decir, que si a ustedes les gusta la drogadura en filosofía, pues les recomiendo que más tarde o más temprano se acerquen a estas dos obras, ¿de acuerdo? Que las lean y que intenten comprender lo que se está diciendo allí, que no es moco de pavo. Y han corrido ríos de tinta al respecto. Entonces, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy vamos a leer un pasaje relativamente breve, de unas 4 o 5 páginas, donde Platón va a definir la simploqué, ¿no? Como ustedes saben, y si no saben ya se lo resumo yo, la simploqué es la idea de entrelazamiento entre los entes, ¿no? Es decir, es esta idea intermedia que existe entre las posiciones siguientes: aquella que afirma que todo está conectado con todo y aquella que afirma que nada está conectado con nada. Como ustedes sabrán, el concepto de simploqué ha sido muy reivindicado en la actualidad por don Gustavo Bueno Martínez. Y nada, simplemente pues quería mostrarles cuál es la fuente original de este concepto y leer para ustedes este fragmento de texto donde está Platón hablando del tema. Bien, he elegido la edición de Gredos. Considero que es una edición que está muy bien, aunque yo obviaría, desde mi punto de vista, las notas a pie de página, ¿de acuerdo? Porque son demasiado extensas en muchos casos y tienen básicamente referencias a la filología y a las traducciones del griego y demás, que bueno, en algunas ocasiones pues sí que tienen cierta relevancia a nivel filosófico, pero que en el fondo
no las considero muy relevantes. Pero bueno, la traducción está muy bien y yo la edición de Gredos de los diálogos la recomiendo efusivamente. Así que sin más dilación, vamos allá. El diálogo transcurre con dos personajes, alguno más, pero bueno, los principales son el extranjero, que es un personaje anónimo, es decir, se llama extranjero. Algunas personas lo han venido a asociar, un extranjero de Elea, no de Elea, bueno, no recuerdo, un extranjero, y Teteto, que era un aprendiz de matemático de Teodoro. Entonces la conversación está pues girando en torno a la cuestión de lo uno y lo múltiple y eso, pues tienen una diatriba muy larga y muy complicada a nivel ontológico. Y nada, pues vamos a leer simplemente la cuestión que trata la Simploqué hasta que lleguemos a una breve definición de filosofía o de filósofo y ahí lo dejaremos, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Dice el extranjero: y bien, para que nuestro razonamiento abarque a todos aquellos que alguna vez reflexionaron acerca del ser, es decir, para que no sea válido solo para estos recién mencionados, sino también para todos los que discutieron antes, se formulará ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál? ¿Dejaremos acaso de poner en relación al ser con el cambio y con el reposo? ¿Y toda cosa con toda otra cosa? Como si existiesen sin mezcla y fuese imposible un intercambio mutuo, y las consideraremos así en nuestros razonamientos? ¿O reuniremos todas las cosas en una sola, como si fuese posible para ellas comunicarse recíprocamente? ¿O pondremos en relación a unas sí y a otras no? ¿Cuál de estas posibilidades diríamos que ellos elegirán? Teeteto. Bien, aquí tenemos planteadas las tres posiciones que he comentado, ¿no? Si todo está relacionado con todo, si nada está relacionado con nada, o si bien unas cosas están relacionadas con otras y desconectadas de unas terceras, ¿no? Contesta Teeteto: yo nada puedo responder por ellos. ¿Por qué no examinamos las consecuencias de cada cuestión para responder a cada una de ellas? Bien dicho. Supongamos, por ejemplo, que ellos dicen, en primer lugar, que nada tiene el poder de comunicarse con nada. El cambio y el reposo, entonces, ¿participarán de algún modo del ser? No, por cierto. ¿Y qué? ¿Podrá existir alguno de los dos si no se comunica con el ser? No existirá. Esta admisión, según parece, pone rápidamente a todos en ruinas, tanto a los que sostienen que todo cambia, como a los partidarios de la unidad inalterable, como a quienes afirman que el ser reside en formas que permanecen siempre idénticas e inmutables. Pues todos estos ponen al ser en comunicación, tanto los que dicen que realmente cambia, como los que sostienen que realmente está en reposo. Completamente. Y si no hay ninguna clase de mezcla, nada podrían decir quienes sostienen que todo está unido, ni quienes dividen todo, ya sea que lleven las cosas infinitas hacia lo uno o que las hagan salir de lo uno, ya sea que lo dividan en determinados elementos, tanto si sostienen que esto ocurre alternadamente como si dicen que esto ocurre siempre. Correcto. Pero lo más ridículo de todo sería compartir el argumento de quienes no permiten enunciar una cosa por intermedio de otra afección. ¿Cómo? Respecto de todo, se ven obligados a valerse de ser, de separado, de lo otro, de en sí, y de muchas otras expresiones que son incapaces de evitar y de combinar en sus discursos, de modo que no necesitan ser refutados. Ellos, como suele decirse, llevan consigo a su enemigo y a su contrincante, y, como el insólito Euricles, llevan en ellos mismos siempre, cuando caminan, una voz interior. Ciertamente has enunciado una imagen verdadera. ¿Ves? Aquí ya Platón ha desechado la opción de que nada está conectado con nada por una cuestión de ser, ¿no? Es decir,
Si nada está conectado con nada, ¿cómo te atreves a decir nada? ¿Cómo te atreves a decir no? ¿Cómo te atreves a enunciar siquiera eso mismo? Porque claro, necesitas estos conceptos, ser separado de lo otro en sí, lo cual ya estás suponiendo que existen cierta relación, al menos a nivel discursivo, ¿no? Bien, seguimos. Pero ¿qué ocurrirá si permitimos que todo tenga el poder de intercomunicarse? Hasta yo soy capaz de resolver eso. ¿Cómo? El cambio mismo estaría completamente en reposo, y el reposo mismo, a su vez, cambiaría si pudieran agregarse el uno al otro recíprocamente. Pero ¿no es total y absolutamente imposible que el cambio esté en reposo y que el reposo cambie? ¿Cómo no? Solo queda entonces la tercera posibilidad. Sí, ¿veis? Aquí ya ha desechado la cuestión de que todo esté conectado con todo por el hecho de decir que entonces no habría distinción entre el cambio y el reposo. Y como es bien sabido, pues el cambio es cambio y el reposo pues es ausencia de cambio, es permanencia. Por lo tanto no cabría dicha distinción. Entonces es absurdo, ¿no? Llegar a una conclusión por reducción al absurdo. Solo queda entonces la tercera posibilidad, ¿sí? Pues es necesario una de estas cosas, que todo pueda mezclarse, que nada pueda, o que algunas cosas puedan y otras no. ¿Y cómo no? Y se descubrió que las dos primeras posibilidades eran imposibles. Sí. Entonces, todo el que desee responder correctamente sostendrá la restante de las tres. Exactamente. ¿Cómo algunas cosas consienten en hacerlo y otras no? ¿Ocurrirá aquí lo mismo que con las letras? Pues también algunas de estas armonizan con otras, mientras que otras son discordantes. ¿Cómo no? Las vocales, a diferencia de las demás, son un lazo que se extiende a través de todas, de modo tal que sin una de ellas es imposible que las otras se combinen entre sí. Efectivamente. ¿Y saben todos cuáles son capaces de comunicar con las demás? ¿O quien quiera proceder con eficacia necesitará una técnica? Necesitará una técnica. ¿Cuál? La gramática. ¿Y qué? ¿No ocurre lo mismo en el caso de los sonidos, con los agudos y con los graves? Es músico quien posee la técnica que le permite conocer cuáles se combinan y cuáles no, y no es músico quien la desconoce. Así es. Y encontraremos algo similar en el caso de las demás técnicas, así como en la ausencia de técnicas. ¿Cómo no? ¿Y qué? Puesto que hemos admitido que también los géneros mantienen entre sí una mezcla similar, ¿no sería necesario que se abriera paso a través de los argumentos mediante una cierta ciencia quien quiera mostrar correctamente qué géneros concuerdan con otros y cuáles no se aceptan entre sí? Si existen algunos que se extienden a través de todos, de modo que hagan posible la mezcla. Y si, por el contrario, en lo que concierne a las divisiones y hay otros que son la causa de la división de los conjuntos. ¿Cómo no hará falta una ciencia? Y, ¿por qué no, la mayor de ellas? ¿Cómo la llamaremos ahora, Teteto? ¿O acaso sin darnos cuenta hemos caído, por Zeus, en la ciencia de los hombres libres, y buscando al sofista corremos el riesgo de haber encontrado primero al filósofo? ¿Qué dices? Dividir por géneros y no considerar que una misma forma es diferente, ni que una diferente es la misma, ¿no decimos que corresponde a la ciencia dialéctica? Sí, lo decimos. ¿Quién es capaz de hacer esto, distinguir a una sola forma que se extiende por completo a través de muchas, que están cada una de ellas separadas, y b, muchas, distintas, las unas de las otras, rodeadas desde fuera por una sola, y c, una sola, pero constituida ahora en una unidad a partir de varios conjuntos, y d, muchas diferenciadas, separadas por completo? Quien es capaz de esto, repito, sabe distinguir respecto de los géneros como algunos son capaces de comunicarse con otros y como no, completamente. Pero, según creo, no concederás la técnica de la dialéctica, sino a quien filosofa pura y justamente.
¿quién podría alguien concederla a otro? ¿Cómo podría alguien concederla a otro? Es en este lugar donde, tanto ahora como más adelante, encontraremos al filósofo, cuando lo busquemos, aunque sea difícil percibirlo claramente. Pero la dificultad propia del sofista es de tipo diferente a este. ¿Cómo? Aquel, escabulléndose en la tiniebla del no ser, actúa en combinación con ella, y es difícil distinguirlo a causa de la oscuridad del lugar. ¿No es así? Así parece. El filósofo, por su parte, relacionándose siempre con la forma del ser mediante los razonamientos, tampoco es fácil de percibir, a causa, esta vez, de la luminosidad de la región. Los ojos del alma de la mayor parte de la gente, en efecto, son incapaces de esforzarse para mirar lo divino. Bien, pues hasta aquí, ¿no? No hay más. Esto es todo lo que quería leer. Me gustaría que en los comentarios me dejaseis vuestra opinión del texto, sobre todo en esta última parte final, en estas últimas 3 páginas, con respecto a la ciencia de la dialéctica y a estos pequeños apuntes que da Platón acerca de la labor del filósofo, concretamente la reflexión acerca de la luminosidad de la región en contraposición con la tiniebla del no ser de la que participan los sofistas. Y nada, me imagino que el próximo vídeo girará en torno a este mismo texto, concretamente hacia las definiciones del sofista, aunque todavía no sé lo que voy a hacer. Y nada, sin más, pues convidarles al próximo vídeo o a ver los anteriores o a hacer lo que ustedes deseen con este material, que en última instancia es para ustedes y para que, bueno, en la medida en la que sean capaces de aprovecharlos, pues lo hagan. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.